Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones en Éxodo. Nos corresponde ver capítulo 9, Éxodo capítulo 9, del 1 hasta el 12. ¿Me sigues con tu vista? Si gustas, ponerte de pie. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto. Y producirás sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y las esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Oremos. Padre, gracias te damos por darnos la vida, darnos las fuerzas para estar aquí, por darnos tu palabra, Señor, porque todo está sustentado en ella. Nos guiamos por ella, porque ella es la fuente de verdad, ella es la fuente de toda justicia. Señor. Ayúdanos, enséñanos, permítenos sujetarnos a tus decretos, a tu ley, para que podamos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Danos tu espíritu para la comprensión, para la correcta aplicación también, Señor. Y límpianos, limpia de todo pecado a cada uno de nosotros para que podamos entrar a tu santa palabra. Señor, anima a todos los que están desanimados, anima a aquellos que están tristes, a aquellos que han pasado por alguna situación, anímalos, fortalécelos, dales todo de ti, Señor, para continuar en este caminar contigo. Tuya es la gloria en Cristo Jesús. Amén. 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 Pueden tomar su lugar y vamos a pasar a este pasaje, capítulo 9, del 1 hasta el 12. Dos plagas más, sería la quinta plaga y la sexta, la plaga en el ganado y la plaga de úlceras. Antes de poder entrar al texto, quiero citar otro pasaje en Hebreos 10, si tú me acompañas, por favor. Hebreos 10 del 26 hasta el 31. A manera de introducción, para poder después entrar directamente al pasaje que corresponde. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera ofrenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31 es el que quiero hacer énfasis. Dice: horrenda cosa
es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Es muy duro, ¿no? El escritor de Hebreos, probablemente sea Pablo, y dice, escribe lo horrendo que es caer en manos de Dios, en su justicia, ¿verdad? Pero horrenda, ¿por qué horrendo es? Aquellos quienes conociendo la verdad, ¿verdad? Le negaron. Aquellos que haber recibido el conocimiento, dice, es como si hubiesen pisoteado el pacto de sangre en Jesucristo, ¿no? Aquellos que voluntariamente pecan después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿no? Esto es como, dice el escritor, es como pisotear, es como considerar inmunda la sangre del pacto. Entonces vemos aquí que no hay nada más horrendo, ¿verdad?, que estar sujetos al pecado y caer en manos del Dios vivo. No hay nada más horrendo, hermanos, que estar sujetos a pecado y caer en manos del Dios vivo. Sí es importante, ¿verdad?, considerar lo bueno y lo amoroso que es Dios. Veíamos ahorita en el Salmo 100, ¿verdad?, que hacemos las cosas porque Él es bueno, ¿verdad?, porque Él es misericordioso. Entonces, pero también debemos considerar el juicio terrible, ¿no?, para aquellos que se deleitan en el pecado voluntario, aún conociendo la verdad, ¿no? ¿Por qué es horrendo caer en manos del Dios vivo? Porque Dios es santo, Dios no tiene relación alguna con el pecado, ¿no?, ni con los que practican el pecado. Por tanto, cuando Él tiene que ejecutar su justicia, es a razón de lo que es Él. Cuando Él tiene que ejecutar su justicia, es a razón de lo que es Él. Él es santo, Él es bueno, no tiene ninguna relación con el pecado, con la maldad. Por eso es Jesús quien viene a hacer nuestra justicia, ¿verdad?, por cuanto Él se hace pecado por nosotros. Y para que esa justicia, esa ira de Dios fuese derramada en Él en la cruz, y así entonces pagar el alto precio que nosotros no podíamos pagar por nuestra maldad, por nuestro pecado. Y así entonces, por su gracia, por medio de la fe, seamos considerados como justos en Cristo ante los ojos de Dios, ¿no? Esto es la gracia que Dios pone al alcance, ¿verdad?, a través del sacrificio de Jesús. Entonces, pero solamente los suyos, ¿verdad?, aquellos que creen verdaderamente, ¿no?, son los que pueden gozar de esta bondad de Dios, de esta misericordia que Él provee para los suyos, ¿no? Cada uno de nosotros sabemos nuestra realidad con Dios. ¿Cómo estás con Dios ahora? Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos con Él en nuestra manera práctica, ¿verdad? Y que el propósito de por qué te digo todo esto, para entrar como introducción, es que el Señor nos anime a seguir perseverando, a seguir permaneciendo en su verdad, a seguir considerando a Cristo como nuestra justicia, nuestro Salvador del pecado que nos sujetaba, ¿verdad?, que éramos sujetos a la ira de Dios, pero Él nos salva y Él se da por nosotros, se hace pecado para que cada uno de nosotros pudiésemos tener un acceso libre hacia el Padre. Entonces, en ese sentido, quiero entrar en contexto al texto que nosotros vamos a estudiar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Ya estamos a punto de pasar a 2 plagas más. Recuerden que son 10 plagas. Ya hemos pasado 4 plagas. Vamos a tocar 2 más. El Señor, a manera de juicio, el Señor a manera de reconocimiento, el Señor a manera de mostrar misericordia, ha estado mandando estas plagas a los egipcios, que tienen como objetivo principal tirar a los dioses egipcios, ¿no?, así como mostrar que Él es el Dios soberano, que Él es el Dios, el único Dios, y mostrar que estos dioses falsos son incapaces de controlar lo que pretendían ser, lo que pretendían controlar, ¿no? En la primera plaga Dios derriba al Nilo, al Dios de las aguas,
por cuanto convierte todas las aguas del río en sangre. En la segunda plaga, él derriba a esta diosa Heket, que es la diosa de la fertilidad, ¿no? De la tierra, esta diosa con aspecto de cara de rana, ¿no? En la tercera plaga, que es la tercera plaga de los piojos, el Señor impide la presencia de los sacerdotes en sacrificio, puesto que estos sacerdotes tenían que estar completamente limpios para poder ofrecer sacrificios a estos dioses, y él manda esta plaga y evita esta presencia de los sacerdotes a sus dioses falsos. La plaga de las moscas, o es la plaga de los escarabajos, derriba a este dios Kepri, el dios de la resurrección, y ahora en estas dos plagas más va a ser la muerte de todo el ganado y la de las úlceras, que vamos a ir estudiando y que nos muestran este mismo objetivo de Dios, de derribar sus ídolos, de darse a conocer, pero también de mostrar a ellos misericordia. Una misericordia que ellos no vieron, los egipcios, y que además endurecieron su corazón. Entonces, entremos al texto. Dice el versículo 1, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirve. Una vez más vemos aquí el propósito general de Dios, de esta solicitud a Faraón, de que le dice a Moisés, preséntate a Faraón y dile que el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Entonces, esta solicitud no va acorde como si el pueblo fuera propiedad de Egipto, sino esta solicitud va acorde porque Moisés le tiene que decir a Faraón, le dice, deja ir al pueblo porque no es tu pueblo, es el pueblo del Señor, le pertenece a Dios. El propósito para que dejara ir al pueblo, dice, para que me sirva, ¿no? Es decir, para que me adore, para que ofrezca sacrificios por 3 días en el desierto. Y ya con esta, son 4 veces que a lo largo del Éxodo se repite esta frase, ¿no? Un propósito en el cual se muestra el deseo de Dios, ¿verdad? De ser adorado, de ser reconocido como único por este pueblo a quien él mismo llamó su hijo en alguna ocasión, ¿no? Un cuadro en el que podemos ver a Dios cuidando, ¿verdad? De la simiente del Hijo, de la simiente de Cristo, puesto que de ese pueblo iba a venir Cristo. Entonces, ahora recordemos que Dios mismo invitó a través de Moisés a Faraón y al pueblo de Egipto. No vemos aquí a Dios como si Dios fuera malévolo al mandar a todas estas plagas y podamos decir, ay Dios, ¿cómo pudo haber hecho esto? Sino que era a razón del trato con el pueblo de Egipto, puesto que por cada plaga el Señor les daba esa oportunidad para unirse a su pueblo, ¿no? Para arrepentirse. Es más, en las 2 últimas plagas él está diciendo, les voy a dar un plazo fijo, día de mañana, para que ustedes de verdad me reconozcan, ¿no? Entonces Dios les daba esta oportunidad, ¿no? Para que este pueblo también le adorara junto al suyo, ¿no? Entonces, fíjate lo que dice Éxodo 8:23, ya lo habíamos visto, dice, yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, dice, mañana será esta señal. O sea, el deseo de Dios no solamente quebrantar, ¿verdad? Sino también, no solamente era quebrantar, tratar con este pueblo, sino la intención también era poner redención entre estos 2 pueblos, entre el pueblo egipcio y el pueblo de Israel. Por eso les da estos plazos, dice, mañana será esta señal. Entonces, pero vemos que en cada una de las plagas Faraón no quería, ¿no? Por tanto, las plagas van a continuar en ese trato, van a continuar en el juicio a la resistencia al Dios verdadero. Así que enseguida vamos a ver una advertencia más de Moisés al negarse, de esta negación de Faraón, de dejar salir al pueblo. Dice el versículo 2, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, escucha el 3, dice, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Una de las cosas por las cuales Egipto estaba de pie era por su ganado, puesto que el ganado y todos estos animales eran parte de
de su riqueza, ¿no? De esta civilización. Los caballos eran parte de lo que era el ejército, ¿no? El ganado, de parte de la comida, los asnos para arar la tierra, los camellos, todas estas vacas y ovejas. Entonces, por eso dice al final con plaga gravísima. La plaga anterior fue una plaga molestísima. ¿Se acuerdan que vimos eso? Era la de los escarabajos, era molestísima, pero ahora esta plaga era una plaga más grave, ¿no? Por eso lo denota así como gravísima. Moisés los advierte y dice, si no dejan salir, entonces voy a mandar una plaga gravísima, ¿no? Esto también nos permite ver la gradualidad de las plagas, ¿no? Cómo Dios va siendo un poco más fuerte conforme van pasando las plagas, ¿no? Entonces, prácticamente se trataba, lo que está diciendo Moisés, se trataba de una peste que afectaría a todo ganado de pastoreo y otros animales domésticos. Pudo ser consecuente de las plagas anteriores, así que esto destruiría prácticamente la riqueza de los egipcios, ¿no? Por cuanto su economía dependía mucho del ganado, ¿no? De hecho, muchas de las pinturas egipcias que se han descubierto muestran mucho al ganado de Egipto. Muestran mucho que ellos dependían del ganado, de su economía dependía del ganado que ellos tenían. Entonces, ahora, esto nos habla de la gran importancia que tenían los egipcios de sus animales, ¿no? Tal así que ellos, tan importante para ellos era el ganado, que tenían una diosa llamada Hathor, una diosa con cara de vaca, ¿no? Ya tenemos a la diosa cara de rana, ¿no? Ahora tenemos a la diosa cara de vaca, ¿no? Es decir, porque ellos consideraban sagrado este animal, ¿no? Las vacas. Y era venerada esta diosa como símbolo de la fertilidad, ¿no? Así que Dios le mostraría a Faraón y a todo Egipto que él era más poderoso que este Dios imaginario, este Dios falso, pagano. Pero no solo eso, también la manera de cómo él puede mostrar protección a quienes le adoran verdaderamente, puesto que va a hacer una distinción, ¿no? Recuerden que el pueblo de Israel estaba en una zona que era Gosén, que era el norte de Egipto, y Egipto hacia abajo, y Dios va a hacer una distinción. Ya no va a mandar no va a hacer efectivas las plagas para donde moraba su pueblo. Por eso dice el 4, dice, Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel, ¿no? Me encanta ahora más porque el Señor, antes de ejecutar esta plaga, Dios fija un plazo. En el sentido, como te decía hace un momento, de que ellos se arrepintieran, en el sentido de que ellos reconocieran a Dios, de que ellos adoraran a Dios. Al ver cómo Dios mandaba estas plagas, pero también las quitaba y traía un momento de paz, ellos se dieran cuenta de quién era ese Dios, un Dios glorioso. Y al darse cuenta de que los hechiceros no podían revertir la situación, el propósito de Dios era que vean quién soy yo, arrepiéntanse. Vean cómo esos dioses que ustedes adoran no pueden hacer lo que yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque son falsos, porque son productos de sus ideas, de su imaginación. Esta es la idea de Dios siempre. Decirnos, ve quién soy yo, para que me adores, para que veas que soy el único Dios, el único sabio. Para decirnos, todo aquello que tú adoras no puede revertir situación. Todo aquello que tú adoras es producto de tu imaginación, fuera de mí, ¿verdad? Así que el Señor es diciéndonos, regresa a mí, vuélvete a mí, arrepiéntete. El Señor es altamente paciente porque es lento para la ira. Y eso es asombroso de Dios, ¿no? Porque de ser así, Él ya nos hubiera eliminado, o de ser así, Él ya hubiera dicho, Egipto ya te elimino, ¿no? Puesto que Él es el Dios, el creador. Es más, desde la primera plaga el Señor ya hubiera dicho, ya todos vámonos, ¿no? Pero lo interesante es que aún en estas plagas, pacientemente Él está invitando a Egipto a adorar junto con Israel. Pero lo más asombroso es que, o sea, eso es asombroso,
de lo que Dios está haciendo. Dios está siendo paciente. Pero lo más asombroso es que ellos no quisieron. Endurecían su corazón. Aún viendo las maravillas de Dios, ellos decidieron endurecer. Ellos decidieron resistirse al poder glorioso del Señor, a la bondad, a la paciencia del Señor. Hermanos, Dios es muy paciente. De no ser así, ya estuviéramos consumidos cada uno de nosotros. De ser así, Él con un simple suspiro ya nos hubiera quitado la vida, ¿verdad? Pero Él es paciente, nos da la oportunidad aún de respirar, de ver la luz del sol, para arrepentirnos, para reconocerle, para adorarle. Entonces, ¿cómo tú estás viendo esa bondad de Dios? ¿Cómo la estás viviendo? Cada que te levantas y ves la luz del día y respiras, tú tienes que ver esa bondad de Dios, tienes que ver esa paciencia que Dios tiene para contigo. Pero esa paciencia, Él es lento, ¿verdad? Pero esa paciencia va a llegar a su límite cuando Cristo venga y se establezca el juicio. Y no habrá vuelta atrás, ¿verdad? Como hubo límite en las plagas, ¿no? Que fueron 10 plagas, la muerte de los primogénitos, ahí se agota esa paciencia del Señor. Entonces, es evidente que el Señor, al dar este plazo fijo al pueblo de Egipto, es evidente que Faraón no quiso, ¿verdad? Porque se hace efectiva esta nueva plaga. Es decir, a Faraón le pareció poca cosa lo que el Señor era, la palabra del Señor a través de Moisés, le pareció poca cosa el juicio del Señor. Así que ve lo que ocurre, versículo 6, al día siguiente, Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Faraón probablemente envió mensajeros para ver si de verdad el ganado había muerto. Mandó mensajeros a Gosén para ver si de verdad el ganado permanecía de los israelitas, ¿no? Y se asesoró. Por eso, en vez de acceder a Dios, por eso en vez de arrepentirse, él endureció aún más su corazón, ¿no? Y no dejó ir al pueblo. O sea, la advertencia, la promesa de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, todo lo que Dios le mostró, le pareció poca cosa. Cosa que dice Hebreos, ¿verdad? Conociendo a Dios, no le glorificaron, ¿verdad? Como a Dios. Conociendo a Dios, decidieron negar a Dios. Entonces, ¿cómo estás tú respondiendo ante la bondad de Dios, ante la misericordia de Dios día con día? ¿Sigues en ese endurecimiento de corazón? Porque la respuesta al ver esta bondad de Dios, esta paciencia de Dios, la respuesta es adorarle, es rendirse, es venir hacia Él, conocerle. ¿Sabes cuál es el problema? Es que de Faraón es que él en su pecado, él se creía un Dios. De hecho, los faraones en ese tiempo eran considerados dioses. Su problema de Faraón es que él decía, es que yo soy Dios, no puede haber más por encima de mí. Y cuando tú te crees Dios, no hay nada no hay nada de Cristo que te impresione. Cuando tú te crees Dios, no hay nada de Dios ni de Cristo que te impresione más. Ni siquiera saber que habrá un juicio devastador y horrendo. Por eso, cuando yo me creo un Dios, cuando dejo afuera al Señor, por eso cuando quiero me congrego, ¿verdad? Cuando quiero oro, cuando quiero predico a otros, cuando quiero me discipulo, cuando quiero obedezco a Dios, ¿no? Cuando quiero leo la palabra. ¿Por qué? Porque tú crees que estás por encima de lo que Dios dice. Tú crees que tus decisiones son mejores que las del Señor. Esto es lo que está pasando con Faraón. Dice, no puede haber nadie más arriba de mí. Por eso él endurecía su corazón. Él se consideraba como tal. Por eso Hebreos dice, esto es como pisotear el pacto de sangre, porque no hay un asombro del plan de Dios.
Es entonces cuando queremos conciliar nuestros dioses con Dios, y eso es imposible, ¿no? Por eso siempre es necesario, hermanos, que Él derribe nuestros dioses y nos rindamos al verdadero Dios. Por eso el Señor está tirando a estos dioses como dominó, ¿verdad? Está tirando a cada uno de ellos. Por eso es necesario que Él derribe nuestros dioses. Dice Juan Calvino, ¿verdad? Que nuestro corazón es una máquina de ídolos. Si tú olvidas a Dios, tu corazón está ya maquinando a qué ídolo adorar. Entonces, si tú no estás en el Señor, si tú olvidas al Señor, entonces tu corazón va a sacar un ídolo cada día o cada segundo. Vas a empezar a pensar que es mejor hacer otras cosas que hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Tomar tus propias decisiones. Entonces, el faraón quería estar por encima de Dios, tanto así que Dios iba a traer otra plaga. Y esta vez, acuérdate que las plagas van aumentando de grado, ¿no? Y esta vez iba a tratar con la salud del pueblo, ¿no? Como diciendo los egipcios, bueno, pues ya qué bueno que fue a los animales y no a nosotros, ¿verdad? Pero en su endurecimiento de corazón, dice el 8, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Esta vez, otra vez, no hay sobreaviso, es como una plaga consecuente de la otra, ¿no? No hay sobreaviso, en este caso no hay este plazo fijo porque van juntas estas dos plagas. Y entonces le dice Dios a Moisés y a Aarón, tomen puñados de cenizas de un horno y las esparcirán hacia el cielo delante de Faraón. Estas cenizas eran de los hornos donde se hacían los ladrillos. ¿Se acuerdan que Faraón les había puesto más tareas al hacer los ladrillos? Estas cenizas eran de estos hornos para hacer los ladrillos. Entonces, el hecho de que Dios toma como punto de referencia el horno es porque está mostrando que esta plaga es una especie de juicio para con el pueblo, ¿no? Y dice el 9, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto, ¿no? Llega esta plaga y se refiere a un hinchazón de la piel por ampollas y abscesos. No sé si tú has tenido algún absceso o alguna ampolla, qué molestísimo es, ¿verdad? A veces estos abscesos necesitan una intervención quirúrgica de que se abra, ¿no?, la piel para poder drenar, ¿no? Las ampollas son molestísimas, ¿no? Y en esta plaga Dios va a derribar otro dios falso, ¿no? El dios de la medicina egipcia era llamado Imhotep, ¿no? Obviamente este dios no tendría la capacidad de curar, la capacidad de revertir esta plaga, y Dios está golpeando a este dios a razón de que ellos reconocieran que él era el único Dios sabio, verdadero, el único Dios que podía sanar sus vidas, sus corazones, ¿no? Y dice el 10, y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y la esparció Moisés hacia el cielo y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Este sarpullido se dice que afectaba gravemente en las piernas y en el movimiento de las articulaciones. Es decir, no se podían mover, no podían caminar. Entonces, por eso dice el 11, fíjate lo que dice, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés. No podían caminar. Los hechiceros no pudieron hacer sus artes mágicas para tratar de revertir la situación. Estaban en cama. Porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios, ¿no? No nada más Dios golpeó los hornos, puesto que los hornos eran parte de ese trabajo que les habían dado para someterlos más, sino también derribó
a este dios Imhotep. Debilitó el Señor a los hechiceros, porque en las plagas anteriores los hechiceros entraban en acción, ¿verdad? Pero en este caso, él debilita a los hechiceros de manera que no pudieron pararse para aconsejar al rey o para tratar de revertir la situación. Entonces Dios estaba mostrando aún más su poder de control ante toda la situación. Y esa es la ecuación, nadie. Dios está diciendo aquí, nadie está por encima de mí. Nadie puede estar por encima de mi señorío. Y eso es lo que debemos nosotros de considerar. Tú no estás por encima. Las cosas que haces no están por encima de Dios. Y queremos a veces poner muchas cosas por encima de Él, ¿no? El trabajo. Él está por encima. O queremos poner por encima el dinero, ¿verdad? Por encima muchas cosas que al final vienen siendo dioses falsos. Cuando Dios no es primer lugar, no es el que gobierna, entonces por eso es que tropezamos, por eso es que vienen consecuencias pues muchas veces graves, ¿no? De poder considerar otras cosas que no es a Dios. En el juicio final nadie podrá hacer nada. Llegará el día, hermanos, en que muchos por el juicio querrán acercarse a Dios, pero será demasiado tarde. Por eso hoy es el plazo de Dios. Estamos en ese plazo del Señor. ¿Para qué? Para que procedamos al arrepentimiento. Comenzar a seguir a Jesús, a permanecer en Él, considerar a Dios, rendirnos por completo. Es hoy, ese llamado de considerar a Dios es hoy. No sabemos si mañana vendrá el juicio. Dice Pedro que está cerca ese juicio. Vendrá como ladrón de noche el Señor y vendrá por los suyos. Entonces, habrá que bajarse del trono, cada uno de nosotros bajar del trono para que Dios ocupe el lugar que le corresponde y gobierne nuestra vida. Así que, último versículo dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Fíjense, aquí hay un detalle importante. Porque en las plagas anteriores dice que Faraón endureció su corazón, pero ahora aquí dice que fue Jehová quien endureció su corazón. Aparece esta expresión, Dios endureció. En las plagas anteriores era Faraón endureció. Significa primero que Dios cumplió lo que le dijo a Moisés recién llegado a Egipto en el 4:21. Dice Jehová, o sea, él ya tenía preconocimiento que Faraón se iba a endurecer su corazón. No quiere decir que como tal Dios hizo que Faraón pecara como tal. Faraón fue responsable de sus actos. Entonces, sin embargo, Dios, como es soberano, sabía que lo iba a hacer. Por tanto, por eso dice aquí que Dios endureció su corazón. Podemos primeramente considerar que Faraón fue personalmente responsable de sus acciones, de no considerar a Dios, de no arrepentirse, pero asimismo Dios estaba llevando a cabo sus planes a través de Faraón. Entonces, el hecho de que Dios haya establecido un plan de liberación de su pueblo, esto no quita la responsabilidad de las acciones y a la respuesta a la verdad de Dios. Es como, no podemos decir nosotros, yo voy a pecar, al fin eso estará dentro del plan de Dios, ¿no? Cada uno de nosotros es responsable porque conocemos la verdad. Y aunque sí, claro, el Señor sabe qué es lo que va a pasar con nosotros, eso no quita, ¿verdad? Que nosotros seamos responsables con la palabra de Dios, con lo que el Señor nos llama a hacer. No es decir, voy a pecar, al final el Señor me perdona. Pues no, ¿verdad? Al final el Señor sabe y Él me va a perdonar. No es así. Entonces, ¿cómo tú estás respondiendo a estas verdades de Dios? ¿Estás recibiendo con responsabilidad su verdad o estás endureciendo tu corazón? ¿Estás recibiendo con responsabilidad la verdad de Dios y estás actuando o estás endureciendo tu corazón? ¿Cómo vas a salir tú después de este mensaje? Después de que salgas de la puerta, ¿vas a salir distinto o vas a salir como Faraón, igual endurecido?
en tu corazón. Entonces, porque cada vez que tú sales de aquí, de este lugar, y no atiendes a la verdad de Dios, o dejas pasar su verdad y dices, no pasa nada si yo sigo haciendo esto, eso quiere decir que tu corazón se está endureciendo cada vez más. No pasa nada que yo siga pecando, no pasa nada que yo siga hablando con tales personas, ¿no? Eso es una señal de que tú estás endureciendo tu corazón, y cuando menos te des cuenta, ya estarás sumergido en ese problema, en ese pecado, y estarás alejado de Dios. Y es ahí cuando tú necesitas regresar, necesitas rendirte, necesitas ver al único Dios sabio que puede perdonar pecados y que puede convertir corazones endurecidos en Él. Bien, vamos terminando. Lucas 21, 25 al 36. Lucas 21, del 25 al 36. Quiero que veamos en este último pasaje la parte práctica de todo lo que hemos dicho y que podamos reflexionar en porque aquí se muestra de qué manera va a ser este final, esta llegada del Señor. Y dice Lucas 21 del 25 hasta el 36. Dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes. Es decir, cuando llegue este final, dice, va a haber angustia de las gentes. Dice, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Está hablando de este tiempo final, ¿no? Dice que habrá angustia, habrá desfallecimiento, habrá temor de esta gente por esta expectación de lo que está sucediendo. Es decir, si no te asombras de lo que hoy Dios es, de lo que Dios ha hecho por ti, de lo que Cristo ha hecho en la cruz, y eso te permite responder positivamente a esa verdad y rendirte, entonces o te asombras ahorita, en el hoy, en este plazo fijo, o te vas a asombrar en ese día final y va a ser demasiado tarde, ¿no? Entonces verán al Hijo del Hombre y vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, aquí el Señor les está dando una instrucción de cómo debían ellos recibir esto. Dice, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Aquí prácticamente el Señor le está diciendo, permanezcan firmes cuando vean estas cosas, ¿no? Como diciendo, no se desanimen, erguíos, levanten su cabeza, ¿no? Como anímense, ¿no? Sí. Pero dice saber que su redención está cerca, es decir, se va a consumar la redención en ese tiempo. Y luego les dice el 34, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, ¿no? Como le está diciendo, prepárense, tengan cuidado. Dice, que sus corazones no se carguen de glotonería, embriaguez, de los afanes de esta vida. Y venga entonces de repente este día. Dice, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, dice el 36, velad. Como diciendo, estén atentos, prepárense. No ocupen, como diciendo, no ocupen su tiempo en glotonería, en lo que
conlleva el pecado, en los afanes de este mundo. Dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y me encanta lo siguiente, dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y este es el ánimo del Señor Jesús, que le está diciendo a sus discípulos. Dice que estén erguidos, estén de pie, por cuanto el Hijo del Hombre, cuando esté Él frente a nosotros. O sea, ¿qué mayor ánimo que dice aquí Jesús? Dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ustedes estén erguidos y de pie, preparados ante su venida. ¿Cómo? Porque no se cargaron de los afanes, porque han estado atentos a la palabra de Dios, porque han estado preparados, como no viviendo como si la palabra de Dios fuera algo superficial o como si fuera un cuento de hadas, ¿no? Sino erguíos, estar atentos, firmes, porque dice el Señor aquí, el juicio es real. Entonces permanece firme en esto. Velad y orad, dice el Señor, porque no sabemos cuándo va a suceder. Que el Señor viene pronto. Y luego Hebreos 12:1-3 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice el 3, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿No? Considera aquel, puesto los ojos en Jesús, para que tu ánimo, este ánimo que te va a permitir estar erguido, te va a permitir estar de pie, te va a permitir estar firme. Esa razón, ¿verdad? De que esperamos en el Señor, esperamos su venida con gran gozo, esperamos su venida con gran gloria. Marcos nos dice que lo veremos venir del cielo y Él establecerá su juicio, Él nos arrebatará para estar con Él y viviremos en gloria con Él. Pero necesitamos prepararnos, necesitamos ser responsables con lo que Él nos ha dejado en su palabra. Necesitamos venir a su palabra todos los días, estar firmes, preparados. Seguramente te decía cuando tuvimos el canto que esta semana fue muy difícil para algunos de nosotros. Te confieso que también para mí fue difícil ante una situación, pero que estas palabras del Señor nos permitan correr pacientemente. ¿No? Esta semana fue complicada también para mí, pero al venir a la palabra de Dios nos permite ver esa paciencia del Señor, ese amor que Él todavía nos tiene, esa misericordia al extender estos días para que corramos pacientemente esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Por eso, que este mensaje sea de ánimo, este mensaje sea de decir, levántate, prepárate, ponte de pie, continúa. Ánimo, levántate. El Señor se ha sacrificado para que tú estés animado, se ha sacrificado para darte esperanza y entonces en esa esperanza tú vivas animado, vivas preparado y que continúes hasta que Él venga o Él te llame a su presencia. Amén. Entonces, vamos a orar. Dios y Padre, gracias te damos por este tiempo, por tu palabra, por lo que tú nos dices, porque tú eres bueno, tú eres misericordioso, eres lento para la ira y tú estableces un plazo fijo. Y ese plazo fijo es esa oportunidad que tú nos das para el arrepentimiento, esa oportunidad que nos das para caer rendidos, reconocerte como el único y sabio Dios,
ante todos esos dioses que podamos nosotros maquinar y generar en nuestro corazón. Señor, te pedimos que tú derribes cada ídolo que pretende estar por encima de nosotros, que derribes también nuestro ser que a veces quiere ponerse por encima de ti, Señor. Que lo tires, Señor, y que lo aplastes para que entres tú y seas tú nuestro rey, nuestro gobernador, aquel que dirige todas las cosas en nosotros, Señor. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este mensaje de ánimo, este mensaje de poder saber, Señor, que necesitamos estar preparados, que necesitamos estar de pie, necesitamos estar motivados en ti, en tu espíritu, para vivir para ti, Señor, esperarte. Y como dice tu palabra, que no caiga de sorpresa el juicio que está muy cerca, Señor, sino que cada día podamos vivir conforme a tu palabra, conforme a ti. Tuya es la gloria, Padre. Gracias por mis hermanos que están aquí, Señor. Que esta palabra no quede vacía, que no quede hueca, que no salga, sino que quede arraigada en los corazones de ánimo, Señor, y de transformación para sus vidas. Tuya es la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.